¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez y les doy la bienvenida una vez más a este su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 5 de octubre, semana 26ª del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios, que manifiestas tu poder de una manera admirable, sobre todo cuando perdonas y ejerces tu misericordia. Multiplica tu gracia sobre nosotros para que, apresurándonos hacia lo que nos prometes, nos hagas partícipes de los bienes celestiales. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y en este día podemos celebrar dos memorias opcionales: la de Santa Faustina Kowalska, virgen muy conocida, y la del beato Francisco Javier Silos, presbítero, especialmente aquí en los Estados Unidos. Sobre Santa Faustina Kowalska podemos decir que es venerada como la apóstola de la Divina Misericordia. Santa María Faustina Kowalska del Santísimo Sacramento nació en Głogowicz, Polonia, el 25 de agosto de 1905. En 1928 profesó sus primeros votos como religiosa de la Congregación de las Hermanas de la Madre de Dios de la Misericordia. Comenzando en 1924 y toda su vida, Santa Faustina dijo haber tenido visiones de Jesús y conversaciones con él, las cuales registró en su diario, que posteriormente se publicó como el Diario de Santa María Faustina Kowalska, la Divina Misericordia en mi alma. El 22 de febrero de 1931, Santa Faustina tuvo una visión de Jesús que se presentó ante ella como el Rey de la Divina Misericordia, llevando una túnica blanca con rayos rojos y pálidos que salían de su corazón. Escuchó que Jesús le pidió que fuera la apostolada y secretaria de la Divina Misericordia, un modelo de caridad hacia el prójimo y un instrumento para enfatizar el plan de Dios para la humanidad. Murió el 5 de octubre de 1938. El Papa Juan Pablo II la proclamó beata el 18 de abril de 1993 y santa el 30 de abril del año 2000. El Papa Francisco agregó la memoria libre de Santa Faustina al calendario romano general el 18 de mayo del año 2020. O sea que es una memoria muy, pero muy reciente. Y la liturgia de la palabra comienza en este día con la lectura del libro de Nehemías, capítulo 8, versículos del 1 al 4, del 5 al 6 y del 8 al 12. En aquellos días, todo el pueblo, como si fuera un solo hombre, se reunió en la plaza que está ante la puerta del agua y pidió a Esdras, el sacerdote y escriba, que trajera el libro de la ley de Moisés, que el Señor había prescrito a Israel. Esdras, el sacerdote, trajo el libro de la ley ante la asamblea, formada por hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Era el día primero del mes séptimo, y Esdras leyó desde el amanecer hasta el mediodía en la plaza que está frente a la puerta del agua, en presencia de los hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón. Todo el pueblo estaba atento a la lectura del libro de la ley. Esdras estaba de pie sobre un estrado de madera, levantado para esta ocasión. Esdras abrió el libro a la vista del pueblo, pues estaba en un sitio más alto que todos. Cuando lo abrió, el pueblo entero se puso de pie. Esdras bendijo entonces al Señor, el gran Dios, y todo el pueblo, levantando las manos, respondió: Amén. E inclinándose, se postraron rostro en tierra.
Los levitas leían el libro de la ley de Dios con claridad y explicaban el sentido, de suerte que el pueblo comprendía la lectura. Entonces Nehemías, el gobernador, Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que instruían a la gente, dijeron todo el pueblo: Este es un día consagrado al Señor, nuestro Dios. No estén ustedes tristes, ni lloren, porque todos lloraban al escuchar las palabras de la ley. Vayan a comer espléndidamente, tomen bebidas dulces y manden algo a los que nada tienen, pues hoy es un día consagrado al Señor nuestro Dios. No estén tristes, porque celebrar al Señor es nuestra fuerza. Y los levitas consolaban al pueblo diciéndole: No lloren, porque este día es santo. No estén tristes. Y el pueblo entero se fue a comer y a beber. Mandó comida a los que no tenían nada e hizo grandes festejos, porque habían comprendido las cosas que les habían enseñado. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 18. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye al ignorante. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La voluntad del Señor es pura y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. Y el Evangelio de hoy está tomado de Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12. En aquel tiempo designó el Señor a otros 72 discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir. Y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen por lo tanto al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral, ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan: Que la paz reina en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa, coman y beban de lo que tengan, porque el trabajador tiene derecho a su salario. No anden de casa en casa. En cualquier ciudad donde entren y los reciban, coman lo que les den, curen a los enfermos que haya, y díganles: ya se acerca a ustedes el reino de Dios. Pero si entran en una ciudad y no los reciban, salgan por las calles y digan: pero si entran en una ciudad y no los reciben, salgan por las calles y digan: hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos en señal de protesta contra ustedes. De todos modos, sepan que el reino de Dios está cerca. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y bien, hay algo que me llama profundamente la atención cada vez que leo este texto de Nehemías. Primero, cómo la gente ponía cuidado cuando descubrieron el libro de la ley y se leyó en público. Esto es toda una liturgia. Cómo se postraban ante lo que estaban leyendo todos los que tenían uso de razón. Me llama mucho la atención eso. Hombres, mujeres y todos los que tenían uso de razón.
de tal manera que habían niños, pero no de pecho, no bebés. Habían niños que podían entender. Y eso nos debe llamar la atención acerca de que todos los que entran en contacto con la palabra de Dios están llamados a entenderla, a poder oír la palabra, a oír la liturgia y entenderla. Y yo te pregunto a ti, cuando tú vas a misa, ¿la entiendes? Porque no se trata solo de decir qué bonito se siente, qué bonito el canto, qué bonito se oye o qué piedad se respira. ¿Tú entiendes lo que se dice? ¿Todo lo que se dice? Porque la palabra de Dios hay que entenderla. La liturgia hay que entenderla. Cada oración que se dice hay que entenderla. Y aquí les digo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender lo que hacemos. El culto que damos al Señor no es un culto sentimental, no es un culto emotivo, no es un culto solo de pasiones, es un culto racional, es un culto con la mente también, con el corazón, por supuesto, pero también con la mente. El Señor habló. Cuando vino a este mundo, se encarnó, Él habló el idioma de aquella gente. Él no habló el idioma celestial. Él se encarnó en el pueblo hebreo y aprendió hebreo, arameo, y lo habló. Y la gente le podía entender. Y cuando sucedió el fenómeno de Pentecostés, más o menos 16 lenguas habían por allí, de 16 nacionalidades, puedo contar. Y todos los oían hablar en su lengua nativa. Llámenos eso la atención. Cuando tú vas a misa, ¿tú entiendes lo que se dice? Presta atención. Y también me llama mucho la atención que ellos se conmovían, porque entendían. Entendían con la cabeza y se conmovían con el corazón. Entendían la palabra de Dios y podían ver qué riqueza había allí y lo celebraban. Y esta les decía, no lloren, no estén tristes. No estaban tristes en realidad. Tal vez algunos sí, por darse cuenta de lo que se habían perdido. Pero era un día para estar felices, porque, como decía el texto, celebrar al Señor es nuestra fuerza. Ir a misa es nuestra fuerza. Gozarnos en el Señor es nuestra fuerza. Cantar cánticos al Señor es nuestra fuerza. De ahí sacamos nuestra fuerza de celebrar a Dios, de gozarnos en Él. Y por eso el cristiano no está triste. Se conmueve ante la palabra de Dios, pero no está triste. No lloren, porque este día es santo. Ese es nuestro día, el domingo. El domingo es un día para celebrarlo, para compartir con el pueblo, para hacer caridad, para gozarnos en él. Y por otra parte, el envío de los 72. Este envío sucede cuando van a Jerusalén. Dios siempre ha enviado. Envió a Moisés, envió a José para salvar al pueblo de la hambruna y siempre ha enviado gente para preparar sus caminos. Y aquí sucede igual. Manda a los 72 a los lugares donde Él iba a ir. Y eso nosotros lo podemos seguir haciendo en nuestros días. Ir a donde Él piensa ir para prepararle el lugar. La mies es mucha y los obreros pocos. Y nosotros tenemos que procurar también ser de esos obreros que colaboran con el reino y a instaurar el reino. El Señor da instrucciones claras acerca de lo que tienen que hacer. Bendecir las casas, curar enfermos, expulsar demonios y no entretenerse en el camino. Como dice, no saluden a nadie por el camino. O sea, no se entretengan en conversaciones inútiles, en diálogos inútiles, sino que vayan a lo que van. Y eso es muy importante. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que es que a las ciudades donde no reciban el mensaje, es como las ciudades que no reciben a Jesús. No recibir el mensaje es no recibir a Jesús. Y a esas ciudades les va a ir muy mal en el día del juicio. Incluso les va a ir mejor a Sodoma,
que nosotros lo consideramos como la ciudad de la perdición, pues a Sodoma le va a ir mejor, porque Sodoma no escuchó la predicación de Jesús, ni a Jesús predicando, pero estas ciudades sí están escuchando la predicación de Jesús y a los que Jesús envía. Y estas ciudades, al no aceptar ese mensaje, están rechazando a Dios, la palabra definitiva de Dios. Y les va a ir mal. Yo les digo que en el día del juicio, Sodoma será tratada con menos rigor. Dice incluso, sacúdanse el polvo de los pies en señal de protesta. Pidámosle mucho al Señor que nos cuide, que nos ayude a no ser de estos que rechazan la palabra de Dios, que no la toman en cuenta, que la dejan a un lado, no sea que nos pase igual el día del juicio, que seamos tratados duramente por no haber aceptado a Jesucristo y su mensaje a tiempo. Este es el tiempo de aceptarlo. Este es el tiempo de sembrar. Este es el tiempo en que Jesús nos envía para nosotros ser sus colaboradores en la extensión del reino. ¿Estás dispuesto? Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.